Veremos ahora lo que es gestionar extensiones. En la parte superior del menú tenemos acá extensiones y acá tenemos gestionar. Más adelante veremos los módulos, plugins, plantillas y todo ello. Voy a ingresar a gestionar y ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos acá en primera instancia instalar. Enseguida vamos a ver ahora lo más importante de manera mucho más resumida. Vamos a ver aquellos que no necesitan mucha explicación o no es motivo de conflicto. Tenemos en primera instancia acá descubrir, por ejemplo, si en algún momento he logrado yo, acá vamos a ver, instalar algún plugin. Si estamos trabajando en la unidad C, hemos dicho SAM, es lo mismo en un servidor externo, no hay problema. Dentro del documento raíz tenemos acá, por ejemplo, libros. Entonces, una vez que nosotros hemos agregado acá algún tipo de componente o plugin, como vemos acá tenemos la carpeta plugin, hago doble clic y si en algún momento yo he copiado alguna carpeta, lo he descomprimido acá y no he seguido el proceso regular que sería a través de instalar, entonces acá simplemente nos va a observar, o sea, nos va a aparecer para activarlo. Entonces en descubrir acá podría ver, haciendo clic, y voy a ver cuál de los plugins lo han instalado de manera no autorizada, o sea, de manera no procesual, no de la manera legal o como queramos llamarlo. Entonces, la manera adecuada es a través de instalar. Si copiamos acá plugins, puede ser que no lo reconozca el sistema Joomla y tengamos nosotros que descubrir. Y una vez el mismo, podríamos venir incluso a instalar y recién de todas las listas seleccionadas se instalarían adecuadamente. Luego tenemos lo que es base de datos. En base de datos podemos ver las características más importantes de la base de datos. Por ejemplo, qué versión de esquema, a qué versión está actualizada, qué tipo de controlador de la base de datos es MySQLite. Tenemos acá cuántos cambios de base de datos se han comprobado y cuántos cambios de datos no se han comprobado o no han modificado las tablas. Luego tenemos advertencia. En advertencia simplemente son aquellas advertencias que nosotros nos dicen que podríamos, en este caso, tomar en cuenta para mejorar el rendimiento de todo Joomla. Por ejemplo, acá me dice en primer momento me dice que el tamaño de PHP para subir el archivo es demasiado bajo. Esto hemos visto en anterioridad cuando hemos instalado SAM para un servidor local y vamos a hacer lo mismo siguiendo el consejo de acá. Por ejemplo, en lugar de ir a plugin, voy a venir a donde está instalado SAM. Voy a venir luego a la carpeta PHP. Todo esto en los servidores externos o remotos nos lo va a hacer la empresa o le decimos a esa persona que por favor suba los parámetros de subida de los elementos como los posts, imágenes y todo ello para nuestro sitio web. Entonces, estando acá en PHP, voy a buscar php.ini, acá en esta parte, encontrando ya, voy a abrir con un editor de código y dentro del mismo voy a buscar aquel parámetro que me aconseja. Me dice acá upload max file size. Entonces voy a decir acá upload max, voy a decir control F para buscar generalmente barra baja max e incluso antes de terminar de escribir ya me aparece acá y me dice que el máximo tamaño de los archivos para subir acá los archivos tamaño máximo para subir es de 2 megas. Acá me recomienda que sea de 8 megas por lo menos. Si pongo más de 8, otra vez me va a mandar un mensaje. Entonces voy a cambiar a lo que me aconseja. Voy a decir 8 y ahora voy a guardar con control S. Generalmente se guarda. Y ahora, aunque actualice, no va a tener efecto hasta que reinicie el SAM. Entonces voy a venir a reiniciar. Voy a decir stop, stop. Y ahora nuevamente voy a iniciarlo y ahora voy a actualizar y vemos que esta advertencia acá en este instante vamos a ver si nos aparece o no nos aparece. Ha desaparecido porque está configurado adecuadamente. Entonces ya tenemos acá a cero advertencias. Muy bien.
Luego tenemos de las advertencias sitios de actualización. Hago clic y lo único que tengo es qué sitios son los que van a revisar que la actualización de mi Joomla sea adecuada, al igual que otros componentes existentes en el mismo. Por ejemplo, acá esto sería el lugar para acreditar Joomla, las traducciones. Las traducciones lo va a actualizar desde este servicio o desde este servicio. Como vemos acá prácticamente es casi lo mismo. Acá otro Joomla Core tenemos para actualizar el núcleo, al igual que para actualizar los componentes de Joomla. Lógicamente que esto está en inglés e incluso en la página oficial está en inglés. Y no hay problema, pero nosotros vamos a poder actualizar y seguir teniendo una interfaz totalmente en español. Internamente lo hace todo el sistema. Entonces acá estos están habilitados. Como viene instalado por defecto con la última versión de Joomla, no es necesario desactivar o activar. Pero si existe, por ejemplo, alguna advertencia desde la central de Joomla que una de estas páginas ha sido alterada, podríamos venir y haciendo clic observo que ya no están activadas estas. Puedo volver a activarla haciendo clic y ahora nuevamente están activadas. Hasta esta parte es fácil ya de comprender. Ahora vamos a venir a ver cómo instalar en este lugar una determinada extensión, al igual que actualizar y gestionar el mismo. Si queremos instalar una extensión, lo podemos hacer. Acá tenemos, por ejemplo, instalar. Acá dice añadir la pestaña instalar desde la web. Vamos a decir que no queremos esto. Directamente podríamos instalarlo acá descargando. Es el proceso más adecuado, más sensato y más cómodo. Podemos instalar, estamos acá en extensiones, instalar. En este lugar podríamos instalar desde un paquete que hemos descargado de internet. Luego tenemos para instalar desde un directorio propiamente. Nosotros sabemos que acá tenemos directorios, por ejemplo, dentro de SAM, htdocs, el proyecto, el origen del proyecto. Acá la carpeta raíz es libros. Entonces cualquier carpeta a partir de acá lo va a tomar en cuenta. Por ejemplo, podríamos poner así. En temporarios o cualquier carpeta creamos y a partir de ahí lo va a jalar el instalador, siempre y cuando no esté comprimido el mismo, o también se podría utilizar el mismo comprimido. Luego instalar desde la URL. Hay sitios web que nos permiten a nosotros ingresar la URL propiamente del, del plugin o elemento a instalar y desde ahí podríamos hacerlo. ¿Qué podemos subir acá? No solo podemos subir funcionalidades adicionales, por ejemplo acá tenemos plantillas. Podemos instalar nuevos módulos, plugins, plantillas, idiomas. Cualquiera de estos podríamos instalar desde donde estamos ahora. Vamos a venir a buscar algún sitio, algún tipo de funcionalidad adicional. Por ejemplo, vamos a venir Joomla, vamos a buscar plugin slider. Y de los muchos que hay, vamos a ver el más liviano para no complicarnos mucho. Acá, por ejemplo, tenemos uno que nos aparece extensiones joomla.org. Aparentemente es uno de los más solicitados. Vamos a ingresar y vamos a ver cuál nos presenta más réditos. Acá me dice que puedo conseguir este. Podría descargarlo. Para esta versión tuviera que ver las características. Por ejemplo, la versión, por quién está desarrollado. Acá la reciente actualización es de abril de este año. Acá también, cuando se ha adherido desde el 2014 viene, entonces con el tiempo generalmente se van mejorando de manera significativa los elementos para agregar a Joomla. Tenemos acá también que podemos descargar de manera directa y acá algunos consejos, recomendaciones, vistas y todo eso. Entonces podríamos descargarlo de acá o de acá también. Voy a decir descargar y voy a guardarlo para subirlo luego al lugar donde quiero. Vamos a descargar la versión gratuita. Acá. Vamos a ver. Debemos recordar la siguiente lógica. Lo voy a guardar acá. La lógica es la siguiente. El modelo de negocio que establecen generalmente
Joomla como WordPress es que nos dan siempre muchos complementos, extensiones, módulos o cualquier elemento adicional para mejorar nuestro Joomla, pero dicho elemento es gratuito con las funciones muy básicas y fundamentales. Si queremos aumentar nosotros el potencial de nuestros servicios, o sea, mejorar, poner más, por ejemplo, en este caso de sliders, el gratuito me permitiría 5 sliders. Si quiero poner más de 5, entonces me llevaría a comprar el mismo. De lo contrario, no podría poner más de 5. Es más o menos un ejemplo de los muchos existentes. Significa que a medida que yo quiero, acá por ejemplo el libre, el gratuito, y el profesional que cuesta $15 o euros, entonces me dice acá que tengo unas cuantas configuraciones y no tengo todas las demás. Sin embargo, el Pro tengo absolutamente muchísimas bondades. Entonces va a depender mucho de nosotros. Ahora vamos a venir y voy a decir que quiero acá seleccionar el archivo que no tiene que pesar más de 8 megas. Voy a venir a buscar, acá tengo, vamos a buscar el slider. En este caso voy a decir abrir, e incluso antes de instalar lo recomendable sería venir a revisar que efectivamente este plugin no tiene carpetas internas, como por ejemplo licencias, cosas así, que interfieran con la instalación. Si accedo acá y voy a hacer doble clic en slider, observamos que tenemos todos los elementos, por ejemplo lenguaje, acá estaría las librerías, acá estuviera algunos logs, todo ello, y tuviera para acceder al mismo en PHP y XML. Entonces todos estos archivos ya están funcionales. Cuando viene acá elementos adicionales, por ejemplo una carpeta de Screamhots o carpeta de vista previa, documentación, licencia, significa que no podemos instalar directamente. Tengo que buscar la carpeta donde sí se puede instalar. Generalmente es de esta manera. Por ejemplo, vamos a crear acá. Voy a crear una carpeta y va a decir plugin. Esto es para comprender mejor, para no creer en algún momento compramos plugins o compramos elementos adicionales para nuestro sitio web y luego sentimos que nos han engañado porque no se puede instalar. Entonces, generalmente cuando nos venden una carpeta como esto, pero está comprimida. Dentro del mismo viene, por ejemplo, el mismo nombre del plugin. Vamos a hacer cuenta que es una galería. Entonces vamos a ver acá, diría galería, para poder nosotros crear una galería de imágenes. Luego tendría acá algo así como licencia. Acá tendría algo así como documentación. También tendría acá ejemplos y acá una serie de archivos. De esta manera. Y otros archivos. Sitio web oficial. Y así, nosotros sin saber podríamos tratar esto como está comprimido acá, tratar de instalar de esa manera, donde dice plugin esto, y nosotros sin saber podríamos elegir acá y no se va a instalar porque no está acá los archivos dentro de plugin. Si ingresamos en la carpeta, vienen muchas subcarpetas y dentro de estas recién tenemos que buscar cuál pertenece. Por ejemplo, estaría acá en galería y aquí estaría todos los archivos PHP, JavaScript, CSS, cualquiera de esos. Entonces, esto recién tengo que comprimirlo. Generalmente zip es lo más ideal, aceptar, y ahora sí recién esta es el archivo que sí tengo que instalar, no todo esto, no esto de plugin, sino exclusivamente la carpeta donde se encontraba, pero nosotros nos van a vender todo esto completo. Muy bien, con esa aclaración pertinente para no creer que estamos haciendo mal, que estamos descargando mal, que no funciona el sistema, queriendo hurgar la parte de base de datos, PHP o la compatibilidad de las versiones. Primero tenemos que ver lo que acabamos de decir.
Viendo en Slider veo que no tiene todas esas cosas anteriormente mencionadas respecto por ejemplo, la página, cuál es la página oficial, la licencia, no está nada acá, está totalmente limpio. Entonces directamente voy a poder instalarlo, voy a decir seleccionar, voy a venir a curso de Joomla, tengo acá, hago doble clic, me dice que todavía, que mi sesión ha expirado, voy a volver a iniciar mi sesión y ahora otra vez. Entonces acá voy a decir seleccionar e incluso estando acá puedo arrastrar esto hasta aquí, daría lo mismo, ya que actualmente tener unos buenos recursos JavaScript para mejorar como estamos haciendo ahora. Y me dice acá que esto ha sido instalado correctamente. Acá hay un botón del editor que ha sido instalado también junto a Slider correctamente y el plugin del sistema también correctamente. Y acá me dice que por favor borre la caché del navegador. Es que resulta que cuando recién instalamos elementos puede que no funcione uno que otro porque la caché es la que está manteniéndonos los datos en el tiempo, o por lo menos hasta que salgamos del navegador o hasta que borremos la caché del navegador. Muchas veces con control F5 puede ser suficiente, o venir a la parte donde se borra la caché también. Sabemos que acá en sistemas hemos visto anteriormente en configuración global o acá directamente limpiar caché o caché expirada. Puedo venir a limpiar caché y decir borrar. Entonces como no hay acá elementos de caché, no es necesario hacer nada. Muy bien. Voy a venir nuevamente a la parte de acá. Voy a salir de acá. Voy a venir a la parte de componentes, si en caso ya se ha activado o no slider, vamos a buscar acá, no está, entonces es posible que dicho módulo o dicho complemento no esté activado. Está instalado pero no activado. Voy a buscar acá en la parte de extensiones, gestionar, acá, puedo buscar en esta parte, por ejemplo, puedo descubrir o directamente me voy a ir a la parte de plugins y en plugins voy a buscar con slider. Es posible que esté también respecto a elemento con otro nombre, no precisamente slider. Acá tengo, me dice que está activado. Voy a ingresar a esto, sistema regular. Voy a hacer clic y voy a ver las configuraciones del mismo. Cargar hojas de estilo está acá también, el estilo principal, las conductas está acá. Por ejemplo, para hacer más elementos adicionales está en este lugar, está habilitado, está accesible. Muy bien, vamos a venir a la parte de la descripción, avanzado. Vamos a ver qué sintaxis de las etiquetas, cómo está. Acá esto es propio ya de programación. Acá, por ejemplo, vamos a habilitar administrador, recargar iframes, lo vamos a dejar así. Y luego opciones del botón editor, activar en el frontend y usar un simple botón también podríamos hacerlo acá o utilizar un máximo número de sliders de 10 sliders. Voy a guardar y cerrar. En algún lugar ya se ha ido esto y que nos va a permitir a nosotros crear un slider. Vamos a buscar internamente porque acabamos de descargar y no sabemos exactamente dónde se ha ido. Solo tendríamos que buscar en qué lugar está para configurar el mismo. Según esta configuración del plugin, si venimos propiamente al plugin, buscando acá slider, por ejemplo, cuando limpiemos va a estar todo otra vez, toda la cantidad de slider, en este caso de plugins existentes. Voy a buscar slider y encontrando el mismo, puedo ver acá la configuración. Esta configuración nos va a permitir a nosotros tener máximas modificaciones para que dentro del propio plugin funcione adecuadamente. Entonces vamos a poner muchos más elementos. Observamos acá, tuviéramos que analizar, tenemos cientos y miles de plugins, así que va a depender mucho de la documentación. Y según esa documentación de acá que tiene, generalmente nos indica que esto va a funcionar, pero directamente en el contenido donde nosotros queramos ponerlo. No necesita una pestaña adicional, no necesita un componente adicional, ni siquiera una
un módulo especial. Directamente dice que cuando venga artículo y venga a añadir un nuevo artículo, por lo tanto, en la parte de abajo me dice que va a estar esto con el nombre de slider. Entonces yo puedo decir, haciendo clic, que voy a insertar uno, dos o tres. Por ejemplo, en el caso de uno, puedo poner acá, voy a poner introducción, haciendo alusión a un contenido como tal, que recién voy a poner dentro del área donde trabajamos. Todo lo demás lo voy a dejar, incluso podría poner un pequeño icono, pero lo voy a dejar así. Y luego todo lo demás también, acá tenemos para trabajar con clases CSS, hojas de estilo, y el slider 2 voy a poner desarrollo, también lo voy a dejar así, y el slider 3 podemos poner cuantas cantidades nosotros queramos, lo voy a poner conclusión. Y por último el 4, bibliografía. Muy bien. Una vez que hemos hecho todo esto, decimos insertar y acá tenemos ya nuestro contenido. Vamos a ampliar un poco más. Y acá está introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Entonces puedo poner acá, por ejemplo, el texto de introducción e incluso acá dice su texto. Por lo tanto, acá tengo que poner el contenido. Si vengo a agregar una imagen, vamos a buscar dónde está la imagen, en este lugar. Entonces vamos a poner una imagen y todo lo que está ahí lo va a encasillar ese slider. Entonces puedo elegir cualquiera de estas imágenes. Por ejemplo, esta puede ser. Vamos a elegir muchas más de las que tenemos acá. Y ahora vamos a optar por una de estas. Voy a decir iniciar subida. Acá tengo portafolio, voy a decir insertar. Ya tengo uno. En el desarrollo voy a insertar simultáneamente lo que es una imagen y un texto. Entonces también nuevamente voy a venir a imagen. Voy a venir a elegir otra que no está acá. Por ejemplo esto. Eso va a ser para bibliografía. Voy a elegir portafolio 1. Y acá está portafolio 1. Voy a decir insertar. Ya tengo mi segunda imagen. Y aparte de eso voy a poner un pequeño contenido. Ahora en conclusión voy a poner otra imagen también para que se vea mucho mejor. Voy a elegir portafolio 2. Va a iniciar subida. Voy a elegir el portafolio 2. Vamos a ver. Esto es el portafolio 2. Y ahora bibliografía. Voy a poner texto. Y recién voy a poner una imagen. Vamos a elegir que sea esto. Y ahora voy a iniciar subida. Voy a elegir acá y voy a insertarlo. Ya tengo entonces. Ahora voy a salir de la vista completa. Voy a decir que esto sea simplemente informe. Y ahora todo lo demás lo voy a dejar como está. Voy a decir guardar y cerrar. Tengo que de alguna manera ponerlo esto dentro del menú para que puedan acceder a ellos. De lo contrario no van a poder acceder. Por lo tanto voy a venir a menú, menú central, añadir nuevo elemento. Y voy a poner que se llame similarmente informe. Y voy a decir que quiero un artículo. Dentro del artículo voy a decir un solo artículo. Y eso va a estar eligiendo el solo artículo informe. Y ahí está. Y ahora todo lo demás lo voy a dejar. Voy a decir guardar. Voy a venir a la parte del front-end. Y voy a venir a la parte de informe en el menú. Entonces tenemos acá, como observamos, tenemos introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. Entonces, el funcionamiento de esto lo está dando las características de instalación del plugin. Cuando hemos venido acá, tenemos plugins. Sigue las búsquedas, acá no se ha eliminado, por eso nos aparece solamente esto. Y acá tengo las configuraciones propias del mismo. Si vengo acá a la descripción, podría ver cómo funciona, qué etiquetas utilizar, qué caracteres especiales, por ejemplo estos, se está utilizando y mucho más. No olvidemos que muchas más funcionalidades lo va a dar cuando compremos la versión Pro. Ese es el modelo de negocio generalmente utilizado. Muy bien. Entonces, incluso si queremos que recorra esto mucho más que un acordeón, puede ser un slider para que recorra de izquierda a derecha y todo eso. Va a depender mucho del plugin.
Por lo tanto, ya sabemos cómo instalar acá una extensión. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero instalar no propiamente un plugin? Hemos dicho que en instalar podemos instalar un módulo, un plugin, una plantilla o un idioma. Hemos visto cómo instalar un plugin, ahora vamos a ver cómo instalar una plantilla, que prácticamente sería lo mismo. Voy a decir instalar, voy a venir a seleccionar archivo, voy a ver si tengo acá alguna plantilla como esa, por ejemplo. Voy a decir abrir y ahora voy a esperar que cargue. Si sobrepasa los 8 megas no me va a dejar. Vamos a acá ver el mensaje, dice instalar plantilla se ha realizado correctamente. Me dice que prácticamente ya está la instalación profesional del template para Joomla 3 y todo lo demás. Si vengo acá a extensiones, más adelante vamos a ver plantillas, ya debería estar y efectivamente está. Como vemos acá, si venimos a plantillas, este sería el tercero. Entonces, hemos observado que la instalación se ha hecho igual. Igual puede ser para idiomas también. Acá dice instalado los idiomas, pero puedo instalar desde acá también. Entonces, paquetes de idiomas se instalaría en compreso cuando vengo a gestionar acá para instalar archivos compresos.